Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos aquí, juntos para estudiar más la palabra, para conocer las parábolas del Señor Jesús, que el Señor nos hable a través de esta parábola. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias, Señor bendito, porque tú nos hablas cada tarde. Gracias por mis hermanos que escuchan, Señor. Yo te pido que tú unjas mis labios y los corazones de todos, Señor, para aprender y para poderlo compartir con otros, Señor. Ayúdanos, Señor bendito, a ser siervos diligentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Pues ahora estamos en otra parábola. Ahí en Mateo 13, 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Qué hermosa es esta parábola, como todas las que hemos estudiado. Es tan hermosa. Dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red. Eso es lo que nos explica el Señor Jesús. Es semejante. La red es el reino de los cielos y el evangelio es el mensaje. Y el evangelio es el mensaje del reino. El mar es el mundo en toda la profundidad de sus tinieblas y de lo desconocido de él. Los pescadores representan a Cristo y a sus seguidores. Pero tenemos que ver varias cosas. Número 1, trabajan fuertemente, echan el evangelio, el mensaje del reino en el mundo. Y como siempre les digo, esa es tuya y mía la responsabilidad. Es nuestra responsabilidad de compartir el evangelio. Que la gente escuche, que la gente conozca, que la gente abra sus ojos a lo hermoso que es el evangelio de Jesucristo. Echamos las redes, tenemos que trabajar fuertemente. Y hay una segunda cosa. En la red hay una mezcla del bien y del mal, como es en el reino de los cielos. Mientras el reino está en la tierra, la red, el evangelio y el reino junta tanto a buenos como a malos. Ambos conviven en la tierra. Algunos malos se reúnen con los buenos en el reino, lo cual significa que no todos los que se reúnen en el reino mientras están en la tierra son sinceros y genuinamente buenos. Tenemos que entender que cuando los pescadores echan la red al mar y la sacan, salen toda clase de animales, toda clase de peces, de todo lo que hay en el mar. Pero también tenemos que entender que viene un tiempo establecido, una hora del clímax. La red tiene un límite de capacidad. Algún día el cielo estará lleno. Por supuesto, solamente el Señor sabe cuándo es la hora de recoger la red. Solamente el Señor sabe el día y la fecha en que el Señor Jesús venga nuevamente a buscar a lo que se pescó en esa red. La separación de los malos y los buenos no ocurrirá antes que la red esté llena. El juicio no solo ocurre ahora. El Señor tiene el derecho y la sabiduría para ejecutar el juicio y echar fuera lo malo. Qué tremendo, mis amados. Quiero que vayamos a Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro,
capítulo 3. Vamos a ver qué nos dice Pedro en esta palabra. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a ver, versículo 3, bueno, desde el 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? ¿Dónde está lo que el Señor dijo que iba a venir? Y dice, ¿dónde está la promesa? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como deben desde el principio de la creación. La gente, cuando le hablamos de que va a haber un juicio, cuando les hablamos de que el Señor Jesús viene por su pueblo, se burlan y dicen, ¿dónde está? Desde entonces estamos esperando eso. ¿Dónde está? Pero tenemos que explicarle que hasta que la red esté llena. Así que esta parábola describe el reino de los cielos. Dice en el 47, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Una red es echada al mar. Cristo y sus auténticos seguidores echan la red del Evangelio al mundo. Así el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, ahora serás pescador de hombres. Así nos dice el Señor, que vamos a ser pescadores de hombres, ya no de peces. Así que tenemos que conocer bien la red, que es el reino de los cielos, echarla en el mar, que es la tierra, y recoger el fruto de esa pesca. Entonces, la red reúne toda clase de especies. El reino visible o iglesia contiene una mezcla tanto de buenos como de malos. Hay motivos por los que algunos malos, personas no convertidas, quieren ser parte de la iglesia terrenal. ¿Por qué? ¿Por qué la gente se quiere agregar a una iglesia? Bueno, pues hay varios motivos. La iglesia acentúa moralidad, virtud, ética y justicia. La civilización y sociedad progresan cuando son construidos sobre el mensaje del Señor Jesucristo. Cuando cada uno de nosotros aplicamos en nuestra vida el mensaje del reino de Dios. Cuando aplicamos, cuando lo compartimos con otro, mis amados. Por eso la iglesia es considerada como una de las instituciones básicas de alguna sociedad. En algunas sociedades, la boda de la iglesia es lo que se necesita nada más. En nuestra nación es primero la boda civil y luego la religiosa. Pero tenemos que entender que en muchas partes es la iglesia la institución básica. La iglesia, es el segundo motivo, ofrece posición y oportunidad social. Aún para ir a hacer una entrevista de trabajo te preguntan, ¿y qué religión tiene usted? Y tú tienes que contestar, soy cristiana, soy lo que tú eres. En algunas comunidades incluso se espera que la persona solamente es aceptable cuando es miembro de una iglesia. Y luego la tercera cosa es que la iglesia ofrece compañerismo. Muchas personas están solas y vacías. Hay muchos motivos para ellos, tales como son solteros o viudos, o están recién llegados a la ciudad,
o son muy tímidos y no tienen amigos. Entonces también puede ser que están divorciados. La iglesia cubre la necesidad de ellos. En algunas personas, la iglesia infunde un sentido de seguridad espiritual. Creen que Dios se complace y los acepta porque asisten y sirven regularmente a la iglesia. Por eso sostienen y trabajan para la iglesia. La iglesia ofrece cierto grado de autoridad y dirección. La Biblia dice que los hombres son como los peces del mar, que no tienen quien los gobierne. Algunos encuentran en la iglesia la autoridad que necesitan. Hay pocas personas autodisciplinadas en la tierra, de modo que la mayoría de las personas necesitan una autoridad, un pastor, un líder que los guíe. Entonces tenemos que entender estas cosas. Tenemos que entender que cuando la red está llena, es recogida. Los pescadores estiran la red y la suben a la barca. Entonces, a veces la red recoge más, a veces menos. Hay días que hay muchos peces, hay días que hay pocos, hay días que no hay nada. Entonces, a veces la pesca es rápida, a veces es lenta. El siervo de Dios nunca debe de desesperarse por falta de resultados. Nunca debe abandonar por la lentitud de ellos. Tenemos que tenerle paciencia a las personas. El evangelio es eficiente. La red, el cielo está llenada. La palabra de Dios no volverá vacía. No volverá vacía. Fíjense cómo lo dice en Isaías 55. Isaías 55, dice Isaías 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Qué emocionante, hermanos. Qué apasionante es el reino de los cielos. Qué apasionante. El Señor nos usa como pescadores de hombres. Vamos a orar en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias, Señor, porque tú tienes el propósito de usarnos, Señor, como pescadores. Que echemos la red, Señor, que es el evangelio, Padre. Que que compartamos el evangelio a tiempo y a destiempo. La gente necesita escuchar, aun cuando ellos se resisten y prefieren que no les hablemos. Ellos necesitan, les urge conocer la palabra de Dios para ser salvos. Gracias al Señor por ello. Ayúdanos, Padre, a ser buenos siervos, útiles y disciplinados, Señor. Oramos, Señor bendito, por todos los cristianos, Señor, en el mundo. Hay algunos que son, Señor, perseguidos. Bendícelos. Algunos están pasando enfermedad, pobreza. Sé tú su proveedor y su sanador. Bendice a cada persona que está escuchando esta tarde, Padre. Bendícelos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Pues hay que echar la red. No podemos quedarnos con las manos cruzadas. Tenemos que echar la red. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Cristo les ama y yo también.